exigiendo la verdad a la administración americana porque han hecho una carrera para que no les tomen el pelo. Y entonces la razón por la que hay tanto acero fundido en el sótano es porque tuvieron que demoler el edificio con un explosivo de última generación, el nanotermite, que lo que hace es cortar las vigas en 45 grados para que todo el edificio se tambalee y pueda caer sobre su sótano. O sea que las técnicas no son nada raro, es algo que se utiliza habitualmente en las demoliciones controladas. Vamos, habitualmente no, siempre. Lo que llama la atención es que nos podamos creer que unos incendios pueden provocar eso y no preguntarnos por ejemplo, los pilares. ¿Por qué están cortados en 45 grados? 80 pisos más abajo de donde se produce esa temperatura tan infernal. Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué los bomberos escucharon tantas explosiones? Yo creo que también tenemos que hablar del Pentágono, porque... sí, de los otros focos. Hay otros focos y además es que las teorías alternativas al 11S es verdad que también difieren, ¿no? Hay varias desde lo que es un inside job, o sea, un trabajo hecho desde dentro, hasta el hecho de que el gobierno conociese alguno de los planes de los terroristas, o simplemente otras que son, digamos, más conservadoras, que arriesgan menos, que sí que no están de acuerdo con el destino de algunos aviones, como por ejemplo el que se estrelló en Pensilvania, etcétera, ¿no? Pero volviendo al tema del Pentágono, sí que es cierto que incluso desde fuera de estos investigadores, a algunos pilotos les parece extraño cómo sucedieron las cosas allí, ¿no? En el Pentágono. El Pentágono también. En el Pentágono es que hay también muchas contradicciones. Primero, una aeronave de 180 toneladas no puede volar a 6 metros del suelo porque la cizalladura del aire, la presión, impide volar con precisión. Por eso elevan los aviones a 10.000 metros de altura, porque a poca altura, que sería mucho más barato, haría falta menos combustible, no tienen tanta estabilidad. Nos cuentan que ese avión voló a 6 metros de altura del suelo y tuvo que sortear una colina, la autopista 27, y a 800 kilómetros por hora bajar un poco el morro para impactar a 2,5 metros del suelo. Sí, para que se entienda que el Pentágono es bastante grande, pero tampoco es en un edificio muy alto para acertar. Hay que hacer puntería. Mucha puntería y a 2,5 metros del suelo. Bueno, pues llama la atención que se pueda manejar esa aeronave de esa envergadura, 55 metros de envergadura, con esa precisión tan exacta. Y a full throttle, ¿no? Que lo dicen. A todo motor, que dicen los americanos. Y lo que más puede llamar la atención es que el morro de un avión, que todos sabemos que es fundamental para que se eleve el avión y aterrice, o sea que es algo ligero, pudiera hacer ese avión, o sea, un 757, que son 55 metros de envergadura, un fuselaje de 16 metros de altura, el fuselaje tiene 5 metros, hizo un agujero en 5 paredes de hormigón armado de 5 metros de diámetro, porque eso lo provocó el morro del avión, que casi todos nos podemos imaginar que es algo donde llevan el radar, y está hueco, son chapas de aluminio porque el morro se tiene que elevar, tiene que ser algo ligero para que el avión se ponga a volar. ¿Cómo es posible que el morro del avión haga un agujero en paredes de hormigón armado y en cambio las 2 turbinas, que son 6 toneladas de acero y tungsteno, no fueran capaces ni de arrancar los cercos de las ventanas que estaban al lado de donde se hizo ese agujero? Y las fotos de la propia versión oficial, en las fotos aparecen los cercos de las ventanas y los cristales puestos. ¿Cómo es posible que el morro de un avión haga ese agujero y en cambio las 2 turbinas no dejaran ninguna huella? Sí que es verdad, yo alguna vez que he hablado con pilotos y cuentan que de los accidentes siempre sobreviven las turbinas, que eso es completamente indestructible, que se llevan por delante. Sobre el tema del Pentágono sí es verdad que también hubo algunos vídeos de análisis en YouTube y sí he alguna cosa rara, una declaración en ese sentido. El Pentágono es el edificio militar más protegido del planeta. Washington es el espacio aéreo más protegido del planeta. No solamente tienen la base Andrews, sino que el propio Pentágono tiene radares de alerta y misiles tierra-aire para su autodefensa. Nada de eso funcionó. Eso iba a decir yo también. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, además, que si hay una palabra en el diccionario que define el artefacto que puede hacer un agujero, que se llama misil, no avión 757, cómo es posible que no se le dé ese nombre? ¿Cómo es posible que pudieran desaparecer 8 cajas negras aquel día? Porque cada avión lleva 2 cajas negras, una para la comunicación de los pilotos y otra para la comunicación con tierra. ¿Cómo es posible que desaparecieran las cajas negras que aparentemente son indestructibles y sin embargo el ADN de los pasajeros se pudiera
cotejar, se pudiera saber exactamente de quién eran, para saber quién era la tripulación, el pasaje y los terroristas. ¿Qué ocurre? Que las cajas negras hay que fabricarlas con ADN humano. ¿Es más indestructible una caja negra que el ADN humano? ¿Nos parece que hay suficientes contradicciones evidentes sin meternos en cuestiones excesivamente técnicas? Otra cuestión que llama mucho la atención, NORAD. NORAD es un programa que pagan con los impuestos los estadounidenses, por el cual le garantizan que 6 minutos después de que se produzca un secuestro o que un avión se desvíe de su ruta, 6 minutos después hay 2 F-16 volando al lado del avión secuestrado o desviado de su ruta para sugerirle, con argumentos contundentemente armados, que se desista en esa actitud. 67 veces había sucedido en el año 2001, antes del 11 de septiembre, la actuación del NORAD, porque se suelen secuestrar aviones con cierta facilidad, y hacen una media de salidas de 100 veces al año. ¿Cómo es posible que un día como el 11S, con 4 aviones secuestrados, volando 100 minutos, no 6 ni 10, sino 100 minutos, no saliera ni un solo F-16 o F-18 a interceptar lo que un programa habitual? Aquí cuando llamamos a los bomberos no tienen que llamar al alcalde, ni al presidente del gobierno, ni al ministro del Interior. Pues el programa NORAD funciona exactamente igual. Los pilotos no tienen que pedir permiso al... Parece que, según estas teorías que... ministro para hacer un disparo. Ya todo eso es un protocolo de funcionamiento. ¿Cómo es posible que no actuara ninguno? Lo que ha contado la versión oficial es que casualmente ese día estaban de maniobras en el Atlántico haciendo un simulacro de secuestro de aviones. Por eso, entre los que estaban en el Atlántico haciendo ese simulacro de secuestro y los que no despegaron por no sabemos qué motivos, el caso es que no había ni un solo F-16 en el aire con 4 aviones secuestrados. Y es difícilmente creíble, sí, de verdad que es complicado. Oye, se nos está echando el tiempo encima. A mí me da mucha pena porque se nos quedan capítulos importantes fuera, pero si te parece, voy a abrir un capítulo de enigmas. Y dentro de ese capítulo me gustaría poder dedicar un poquito más de tiempo que nos puedas explicar con un poquito más de detenimiento, con la presencia de Xavi sobre este tema. Y me imagino, no sé por qué, porque me da la sensación que tienes tú dentro de esa cabeza más enigmas. Sí, algo me da a mí la sensación. Hombre, te noto yo un gesto enigmático. Hay más enigmas y que nos tocan muy de cerca, porque aquí en España tenemos un caso como el 11M, que como decía Xavi, nos toca aquí en esta ciudad muy de cerca, y todo eso sabemos que está sin resolver, porque hoy día no sabemos ni los explosivos que utilizaron en los trenes. Pues Alcor, me quedo yo con el guante, con la pelota, para volvértela a enviar, y hacemos un día con un poquito más de pausa, que hoy hemos estado un poquito acelerados, hablamos de este capítulo e incluso podemos poner patas a otros si te parece buena, sí, porque buena idea. Resolver enigmas en pocos minutos es complicado. Yo creo que lo que hacemos es aumentar el enigma todavía más. Sí, pero bueno, tampoco que no está nada mal, porque estas pistas que hemos dado a mucha gente le habrán hecho pensar, y de hecho yo era uno de los que no había pensado más con este trasfondo, y la verdad es que a mí por lo menos me parece muy... Además, muy como prueba así, para saber si la CIA nos cortaba la emisión o no, ha estado bien. Ha estado bien. De momento estamos aquí, no hay corte, la CIA pero no llega a todos lados. Si el problema es ese, que ya la CIA o los servicios secretos ya no les da igual, que les da igual que hablemos de esto, porque saben que después de 10 años no hemos reaccionado, entonces ya les da exactamente igual, porque saben que los ciudadanos debemos andar algo dormidos. Pues Alcor de Castilla, es un placer haberte conocido, haberte tenido con nosotros, prometido dedicarle más espacio a este y otros capítulos, y a Xavier Colás lo mismo, agradecerle que haya estado con nosotros compartiendo estos instantes de radio, y nos vamos a todo correr a por el deporte para ir dando otras pinceladas también. Alcor de Castilla, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Juega al Fútbol 7 con Elite Fútbol.